¿Qué tal, amigos? Les habla Estalinismo Moderado. Bueno, en el día de hoy quiero empezar con una frase dicha por Antoine de Saint-Exupéry, el hombre que escribió El Principito. La guerra civil es como una enfermedad. ¿Por qué? Porque tu enemigo está dentro. Con esta frase quiero empezar el día de hoy porque hoy en nuestros especiales sobre historia vamos a tocar un tema algo espinoso. En un video pasado que hicimos en este canal tratamos el tema sobre España. Muy brevemente, en uno de los puntos tocamos el tema sobre, o pusimos en el video, el tema de la guerra civil. Un tema que aún hoy en España es un tema complicado de hablar, especialmente porque es un tema que se ha politizado en algunos aspectos y que se ha convertido en un caldo de cultivo para algunos que quieren revancha y otros que la quieren olvidar. El día de hoy en nuestro especial de historia vamos a hablar de la guerra civil española, pero antes de empezar vamos a aclarar unas cosas. Primero que todo, nosotros vamos a hablar desde un punto de vista neutral. Nosotros somos extranjeros, somos latinoamericanos, no vivimos en carne propia la guerra civil, no tuvimos a nadie que viera en carne propia la guerra civil. Lo que vamos a hablar hoy lo hemos basado en investigaciones que hemos hecho a través de prensa, libros, uno que otro documental, porque desafortunadamente también los documentales, algunos son parcializados, otros son más fiables y neutrales, y los hemos utilizado. Nuestra visión va a ser totalmente neutral. Nosotros no vamos a apoyar ni a un bando ni al otro para evitar problemas después, porque sabemos que este video de pronto puede provocar polémica después, porque quizás haya gente que sienta que apoyamos a un bando o a otro, pero lo haremos desde toda la neutralidad posible. Segundo, este video va a ser de una sola parte, no va a ser como el de la Primera Guerra, porque vamos a hacer un breve resumen de todo lo que ocurrió en la guerra civil, que fueron 3 años terribles para una nación como España. Y en otras cuestiones trataremos de evitar tocar el tema del franquismo. ¿Por qué no vamos a hablar del franquismo? Porque desde nuestra opinión y desde nuestra óptica creemos que un tema es la guerra civil española y un tema es el franquismo. Algunos más adelante en los comentarios dirán, no, pero si hacen parte de lo mismo. No, en nuestro sentido histórico creemos que el franquismo es un periodo totalmente aparte de la guerra civil. La guerra civil es un periodo, el franquismo es otro. Ese tema no lo vamos a tocar. Tocaremos solo el tema de la guerra civil desde todos los aspectos. Pero bueno, esperamos que les guste. Sean bienvenidos a este especial de historia. Soy Estalinismo Moderado. Bueno, amigos, para empezar tenemos que poner un poco de contexto. España a comienzos del siglo XX vive una época de profunda crisis. El crecimiento económico de España era muy lento. Las principales zonas industriales son Cataluña y el País Vasco, que son dos comunidades autónomas que han tenido siempre un crecimiento industrial enorme. Desafortunadamente el resto de España vive bajo una crisis en la cual se vive en una situación donde hay un rey que es Alfonso XIII y una nobleza y una burguesía que no ha empezado a hacer reformas políticas coyunturales para solucionarle los problemas económicos del pueblo español en esa época. En 1923 ocurre un golpe de estado dirigido por el general Primo de Rivera. El general logra establecerse en el poder en España, pero obviamente este gobierno padece algunas crisis. En un principio, como típica táctica militar, España tenía colonias en Marruecos, en el actual Marruecos, y triunfos sobre la resistencia indígena en Marruecos
ayudó al país a mantener un poco de esperanza frente a este gobierno. Desafortunadamente el general Primo de Rivera fue deficiente en algunas otras cuestiones en la política española y desafortunadamente en 1930 tiene que dimitir como líder. ¿Qué pasa? En ese momento lo sucede otro general que proclama elecciones para el año 1931, específicamente el día 12 de abril de 1931. En estas elecciones, partidos de centro izquierda, partidos monárquicos, partidos de derechas, partidos regionales, porque ya en esas épocas había surgido este sentimiento que hay en España de algunas comunidades autónomas de transformarse en países o tener algún cambio en su estructura de organización territorial. Gana la coalición de centro izquierda, varios partidos de izquierda ganan las elecciones, lo que conlleva a Alfonso XIII a tomar la decisión de abdicar el trono en España y posteriormente exiliarse, lo que iniciaría la Segunda República, un periodo bastante caótico y bastante complejo en la historia de España en algunos aspectos, pero bueno. Los primeros 2 años de esta nueva república bajo este gobierno de centro izquierda fue un periodo difícil en algunos aspectos. Les tocó bailar con la más fea, les tocó soportar gran parte del crash del 29, la crisis económica mundial del 29 afectó gran parte de la economía mundial incluyendo España. Obviamente esta coalición de centro izquierda llegó al poder con la ambición de hacer reformas en varios campos de la ciudadanía española. Desafortunadamente no lograron concretar reformas en varios aspectos como la educación, la tierra, especialmente la tierra, que era una reforma clave, y otras reformas para hacer un cambio y convertir a España en una nación más moderna. Obviamente hubo una crisis y esto hizo que en 1933 se volvieran a llevar elecciones. Estas elecciones tuvieron algo curioso, ya que en estas elecciones las mujeres españolas pudieron votar por primera vez. Y estas elecciones llevaron al poder a las coaliciones de derechas. Estos grupos, principalmente dirigidos por gente conservadora y grandes terratenientes y personas que no querían perder sus fueros, sus poderes, se mantendrán en el poder en España. Desafortunadamente durante esta época empieza una crispación, empiezan obviamente las peleas entre gente de izquierda y gente de derechas. No era raro en España escuchar asesinatos de algún líder de derecha o algún líder de izquierdas en la calle. En 1934 en la región de Asturias, que es una región de España principalmente conocida por su minería, hay un levantamiento de los mineros en sindicato que se transforma en una rebelión y en un intento de derrocamiento del poder para establecer un estado comunista, entre comillas. Esta rebelión es parada o detenida por un joven general del cual no olviden su nombre porque va a ser clave en esta historia, que es Francisco Franco. Este hombre sofocaría la rebelión con sangre y eso le ayudaría a empezar a ganar notoriedad en España. Desafortunadamente este gobierno de coalición de derechas tampoco logra mantenerse y eso hace que en 1936 vuelva a haber elecciones. ¿Quién vuelve a ganar? La coalición de izquierdas, dirigida por el señor Manuel Azaña, que sería el presidente del gobierno, y este nombre tampoco lo olviden porque va a ser clave en toda la historia que sigue después. Posteriormente la gente de la coalición de derechas y mucha gente fascinada con el fascismo en Italia y el fascismo alemán empiezan con un problema. Ya entienden que posiblemente no ganarán el poder de España, o sea, gobernar España por la vía electoral, así que empiezan a conspirar y a pensar en una posibilidad de un golpe de estado. Obviamente también hay que tener en cuenta que este golpe también tenía unas consecuencias. En África había una
generación, o de África salió una generación de militares que se crearon en esta zona y que sentían que la Segunda República no era afín a sus ideas. Entre esta generación nacerían gran parte de los militares que coordinarían la guerra civil: el general Emilio Mola, el general Sanjurjo, el general Francisco Franco, entre otros militares. Esta generación, que digámoslo le tocó sufrir la guerra en las colonias españolas de Marruecos, fue una generación que empezó a sentir que este gobierno no los iba a apoyar, y eso obviamente llevó a la conspiración. Y esta conspiración se manifestaría en varios aspectos. También durante esta época se forjaría la Falange Española, que es como el intento de crear un partido fascista dirigido por el hijo del general Primo de Rivera. Este caldo de cultivo entre fascismo, catolicismo, terratenientes, gente que quería de nuevo la monarquía, los monárquicos, hacen que decían unirse en una conspiración militar que los militares Mola y otros militares que ya mencioné anteriormente deciden hacer el día 17 de julio del año 36. Pero desafortunadamente esta conspiración se descubriría, y eso llevaría a la sublevación del 17 de julio de 1936, y desde aquí empezaría lo que conoceríamos como la Guerra Civil. Bueno amigos, entre el 17 de julio al 23 de julio del 36, en España ocurrieron focos de sublevación de los militares contra la República en la península y en varios de los archipiélagos que controlaba España en esa época, como las Baleares y las Canarias. Un tercio del país, que incluía las comunidades autónomas actuales de Galicia, Navarra y Castilla y León, y algunas partes de otras comunidades autónomas, quedaron bajo el dominio del gobierno sublevado, o podríamos decir de la autoridad sublevada. ¿Qué ocurre? En un principio, en la colonia africana, los militares sublevados tenían el gran grueso de su ejército, específicamente militares que tenían experiencia de guerra, ya que en la península, aunque habían sublevados, estos no tenían una experiencia militar como las tropas marroquíes, que estaban bajo el mando del general Francisco Franco. En ese momento, con ayuda de Italia y de la Alemania nazi, logran transportar a sus hombres de Melilla y de Ceuta hacia la península. En ese momento la República vivía en un momento de crispación, ya que tras el ejército estar en su contra, la República no tenía cómo actuar para defenderse. Y es en este momento cuando ocurre lo que podemos considerar uno de los primeros errores que conllevaría a la República a su derrota, que fue haberle dado armas a la población civil y no haber constituido un mando unificado rápidamente. Un ejemplo, en Barcelona, cuando se interrumpe el intento de sublevación, ya que gran parte de las importantes ciudades españolas siguió bajo el mando republicano, en Barcelona se intentó dar un golpe de estado, el cual fracasa, y en ese momento los grupos anarquistas deciden emprender su campaña para empezar a luchar contra estos sublevados. Desafortunadamente, este grupo iba de manera desorganizada y fueron los primeros o las primeras víctimas de este conflicto. Posteriormente, la República logra medio recuperarse del mazazo y empieza a planificar qué va a hacer. En este primer periodo de la guerra, que transcurriría tras el golpe en julio del 36 hasta casi marzo del 37, los focos principales de la guerra iban a ser el intento de ocupar Madrid, la capital, y tratar de apoderarse por parte de los sublevados de las regiones del País Vasco, específicamente Guipúzcoa, también apoderarse de Cantabria y también apoderarse de Asturias, que aún seguían siendo republicanas, pero que estaban totalmente rodeadas por el bando sublevado. En un principio, Franco llega
a la península y logra conquistar territorio para los sublevados de manera casi rápida, sin ningún tipo de resistencia por parte del bando republicano. Pero aquí ocurre algo curioso. Franco tenía como objetivo conquistar Madrid, pero hay un problema. Cerca de allí, en Toledo, en el Alcázar, hay un sitio. Y Franco, como primera medida, o como extraño objetivo, decide ir a ayudar a la defensa de este Alcázar y a conquistar Toledo. Finalmente lo logra y consigue el primer triunfo mediático y sonado para el bando sublevado. Pero también esto tuvo una consecuencia. Madrid, que se mantuvo fiel a la República literalmente durante toda la guerra, logró conseguir una buena defensa y logró conseguir alianzas internacionales, en este caso de la Unión Soviética, la cual fue desafortunadamente la única potencia europea que la apoyó durante la guerra, porque los británicos y los franceses, que en esa época eran democracias, entre comillas, decidieron no intervenir en la guerra, porque consideraban que la guerra española podía avivar más el caldo que se estaba extendiendo en Europa. Recordemos, amigos, que la guerra civil, muchos historiadores la consideran como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente, meterse en España hubiera significado que la guerra se podría haber adelantado mucho antes o algo peor. La República decide mantener la defensa en Madrid, obviamente. Cuando el general Franco envía sus tropas hacia Madrid, ya después de haber tomado Toledo y el Alcázar, se encuentra con una defensa férrea del mando republicano, la cual defiende la ciudad con uñas y dientes y con el apoyo del pueblo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que dentro de Madrid había algo llamado la Quinta Columna, o que se refería a la Quinta Columna, que era al parecer un grupo de personas en España que apoyaban a Franco, pero no podían decir nada, porque totalmente tenían riesgo de morir, porque las huestes rojas y anarquistas eran un problema. Finalmente, Madrid se pudo mantener, a pesar de que Franco en varias ocasiones trató de cortar sus vías de contacto con la nueva capital, ya que los republicanos en dos oportunidades trasladarían la capital de la República. La primera fue de Madrid a Valencia y posteriormente otra que les contaré más adelante. Finalmente, la República logra victorias claves durante esta época como en la batalla del Jarama y en la batalla de Guadalajara, que fue, digámoslo, la primera gran victoria de los republicanos, pero que desafortunadamente fue uno de los otros fallos que tuvo la República para poder ganar la guerra, que fue no lograr con autoridad usar esos logros que había hecho para tratar de dar golpes a sus enemigos. Obviamente la batalla de Guadalajara fue fundamental porque le impidió a Franco conquistar Madrid y mantenerla libre del franquismo. Y hizo que Franco empezara a pensar en otros frentes, como por ejemplo el del norte, el cual también era importante, ya que Asturias con sus minas era una gran fuente de ingreso y de ayuda al ejército sublevado. Y tener obviamente la industria del País Vasco bajo sus manos, y también la de Cantabria, también sería algo importante. Finalmente, hacia esa época, el frente del norte, bajo mando republicano, empieza a ceder y se empiezan a perder territorios. No totalmente, pero se pierden territorios. Y así se llega hacia 1937, que es un año bastante caldeoso para la guerra. Bueno amigos, en 1937 Franco finalmente se da cuenta de que conquistar Madrid iba a ser complicado y Madrid permanecerá bajo mando republicano. Perdón. En ese mismo año ocurre la conquista de Málaga, una ciudad muy importante de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que sería uno de los logros de ese año de los franquistas, aunque finalmente también hay otras cuestiones claves durante esa época. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, que se conquista finalmente la región norte que permanecía bajo mando republicano. Finalmente el general Mola
logra eh, conquistar esta zona, y en esta zona ocurre uno de los hechos más impactantes de la guerra, y por qué no decirlo, de la historia mundial: el bombardeo a Guernica, una ciudad en el País Vasco que no tenía ningún valor militar en sí, no había ni soldados, era una ciudad, digámoslo, fuera del frente, pero que por órdenes de del encargado de la Legión Cóndor, que era el cuerpo de aviación del Tercer Reich, bombardean esta ciudad y matan a gran cantidad de civiles. Este sería un punto de inflexión, ya que aunque Franco había logrado un triunfo con lo del Alcázar, también empezó a ganar detractores a causa de Guernica, porque se supo que Guernica había sido un bombardeo de los sublevados contra un pequeño pueblo republicano. Aunque ellos trataron de desmentir y decir que fue el bando republicano, finalmente se supo que fueron ellos. Pero bueno, este periodo del 37, que es el segundo periodo que ocurre, que es entre en marzo, cuando ya Franco decide desistir de conquistar Madrid, hasta casi los finales del 37, ocurren muchas cosas, principalmente la caída del Frente Norte. Finalmente los sublevados, ya sin el general Mola, ya que desafortunadamente el general Mola fallece el 3 de junio en un accidente aéreo, y no puede concretar la conquista de la región norte. Finalmente la región norte cae en manos franquistas, lo que sería el primero de los varios golpes que tendrían los republicanos en ese momento. Este año también fue malo para la República, principalmente por otras cuestiones. Como sabemos, el bando republicano era un bando que no era totalmente compacto, es decir, habían varias facciones: estaban los comunistas, los socialistas, los anarquistas, algunos republicanos moderados y algunos grupos. ¿Qué pasa, amigos? Que en ese punto ocurren varias cosas. Por ejemplo, en el 37 ocurren, específicamente en Barcelona, peleas entre anarquistas y comunistas. Y esto obviamente hace que, por ejemplo, otra característica del bando republicano fue que el bando republicano no tenía un liderazgo fuerte. La figura de Azaña era fuerte, pero el bando republicano no tenía un gobierno muy acimentado. Constantemente cambiaban de presidente de gobierno o de primer ministro. Esto que ocurrió en Barcelona, que se le llama las Jornadas de Mayo, donde varios grupos anarquistas y un grupo llamado el POUM, que es un grupo comunista en España, que no quería el apoyo estalinista en la Guerra Civil Española, se enfrentan contra los anarquistas apoyantes y leales a la URSS. Finalmente esto hace que el líder de gobierno dimita y sea sustituido por un nuevo líder. Y esto obviamente da varios cambios, ya que esto hace que se produzca el segundo cambio de ubicación de capital de la República. Como les dije anteriormente, estaban ellos en Valencia. Con la llegada del señor Juan Negrín, que sería digamos, el último presidente de la República, o el último líder republicano, obviamente bajo la sombra de Azaña, decide cambiar la capital de Valencia a Barcelona. ¿Con qué objetivo? Tener a su control las principales industrias militares que aún conservaban, ya que recordemos que habían perdido el País Vasco y Asturias, regiones claves. Ahora les tocaba soportar Cataluña. Digámoslo que eso fue, digámoslo, lo que se resumió en este periodo. Es decir, la República también tuvo una falla en no tener un mando único. Y esto al final también le terminaría pasando la factura de cobro al final de la guerra, porque los distintos grupos querían una distinta forma de pensar. Y esto obviamente también mezclado con el nacionalismo. No olvidemos que anteriormente dije en este vídeo que los nacionalismos tanto vasco como catalán ya habían surgido en esa época, o ya estaban en esa época,
Y obviamente estos movimientos apoyaban a la República porque la República les había prometido garantías. Y obviamente temían a los planes que tenían los sublevados, que en un principio era abolir este tipo de proyectos autonómicos y crear un gobierno central. Esto no le gustaba a esta gente. Pero finalmente el 37 fue un año muy oscuro para los republicanos, principalmente porque después de las victorias en Guadalajara y el Jarama, no conseguirían victorias clave. Trataron de hacer pequeñas escaramuzas, pero desafortunadamente la descoordinación que tenían les impidió concretar esas escaramuzas y muchas veces terminaban replegándose a pesar de que tenían la posibilidad de conquistar algún puesto de avanzada. Por ejemplo, trataron de varias ocasiones recuperar puestos en Aragón, pero no pudieron por su desorganización. Y obviamente también por el objetivo de los sublevados de evitar que ellos ganaran. Y obviamente este año también fue fundamental porque en este año y gran parte del 38, Franco empezó a mostrar las actitudes que lo llevarían al final de la guerra a ser el líder de España. Pero bueno, ahora continuemos con la que podríamos considerar la etapa final, que fue la etapa que culminó con la caída de la República y el inicio de la dictadura de Franco. Bueno amigos, finalmente hacia el año 38 eh, la situación se pone peor para el bando republicano. Aparte de las luchas intestinas que aún siguen, eh, tenían un problema. Ellos querían mostrarle al mundo que estaban dispuestos a poder hacer una ofensiva que los ayudara a ganar la guerra. Obviamente ellos ya habían tenido victorias. Brunete, obviamente se me olvidó omitir esta batalla, lo siento mucho, esta batalla fue muy importante porque a pesar de que en sí la batalla fue en nivel táctico ganada por los sublevados, fue una batalla que le dio un poco de esperanza a la República, porque fue cerca de Madrid en el 37. Fue una batalla, digámoslo, clave porque permitió el control republicano de, de Madrid. También estaba el Chite, que es una batalla que tiene una cosa bastante curiosa. La ciudad donde se peleó, que es un pequeño pueblo, aún hoy se pueden encontrar sus ruinas, porque la ciudad original no fue reconstruida tras la batalla. Los sublevados la mantuvieron destruida y construyeron una nueva Belchite al lado. Al parecer los sublevados querían con esto mostrarle al mundo el terror que podían generar las tropas republicanas. Es algo increíble, es algo de no creerse en esta época. Bueno, el año 38 fue un año fuerte. Primero que todo, el gobierno republicano decide atacar Teruel, una ciudad en Aragón, muy importante, una capital clave. Logran conquistarla, pero desafortunadamente no la pueden poseer por mucho tiempo. Durante un mes la mantienen bajo su dominio, pero el ejército sublevado, bajo el mando de Franco, por segunda vez, decide cambiar de curso. El objetivo principal de Franco era Valencia y dividir la zona republicana en dos, dividiendo a Cataluña del resto de España. Estaba a puertas de eso, pero decide finalmente enviar tropas a salvar a Teruel y la vuelve a reconquistar. Finalmente este sería un golpe muy bajo porque tiempo después finalmente Franco logra su objetivo, toma la ciudad de Vinaros y logra oficialmente separar al bando republicano, de separarlo y dividirlo. Mantiene en un lado a Cataluña y en el otro las pocas posiciones que le quedan a los republicanos. En ese momento la situación era prácticamente ya de pensar cómo iba a acabar la guerra. Muy pocos republicanos creían en una posibilidad de ganar la guerra, ya la veían perdida. Es en ese momento cuando al presidente y también ministro de Defensa Juan Negrín se le ocurre la idea de hacer un gran ataque con los últimos reductos militares que le quedaban, que fue la batalla del Ebro.
Esta batalla es considerada dentro de la guerra civil la batalla clave, podríamos decir la última gran batalla, la batalla cumbre de la guerra, porque fue el último intento que tuvieron las tropas republicanas por conquistar algo de prestigio. Obviamente Juan Negrín tenía una estrategia, sabía que la guerra no la podía ganar, pero sabía que la guerra europea, la Segunda Guerra Mundial, se estaba acercando, y si lograba mantener a la República viva durante esa época, posiblemente recibiría apoyo de las potencias occidentales. Ese era su objetivo. Desafortunadamente, durante la guerra civil, el poco apoyo internacional que recibieron los republicanos fueron las famosas brigadas internacionales, un grupo de soldados de varios países del mundo que se decidieron unir a esta lucha y fueron fundamentales en algunos casos para la República, y que fueron un símbolo de la esperanza que tenía la República. Desafortunadamente, durante el Ebro, decide Manuel Azaña que las tropas abandonen el país, las brigadas internacionales. Estas se van, y eso significaría también el fin de la República como tal. La batalla del Ebro fue la batalla más larga, fue la batalla más brutal de toda la guerra. Se peleó en un espacio muy mínimo, pero fue la batalla que decidió en pocos instantes la guerra. Se acabaría finalmente hacia noviembre del 38. Los republicanos pierden, y digamos lo pierden los últimos reductos que les quedaban para poder mantener la guerra o continuarla. En ese momento a Franco le queda literalmente en bandeja de plata Cataluña, pero misteriosamente 500.000 infortunados refugiados, con las tropas franquistas pisándoles los talones, se precipitan hacia la frontera francesa. Lentamente, decide hacer una guerra distinta. Franco, desde el principio de la guerra, fue un hombre astuto. Supo totalmente que su guerra era de aniquilar al enemigo, porque la guerra civil española fue de este estilo: aniquilar al enemigo. En esas columnas de desventurados hay también ministros de la República, jefes anarquistas, teóricos de la revolución. Aniquilarlos. La mayoría no volverá nunca a España. Absurdo. Y se pregunta ya dónde y cuándo se han equivocado. Este año, el general Yagüe, que también sería un general importante durante la guerra, empieza su avanzada por por Cataluña. Conquistan las ciudades catalanas sin ninguna resistencia. Finalmente, el 26 de enero del 39, las tropas entraron en Barcelona, las tropas de Franco, y la última gran ciudad de Cataluña, Gerona o Girona, como se llama actualmente, cae el 5 de febrero. Finalmente, Cataluña ha caído en manos franquistas y la República, podríamos decir entre comillas, ha caído. Hay algo curioso durante el 39. El 4 de marzo ocurre un golpe militar en Madrid. Recordemos que Madrid resistió durante mucho tiempo en la guerra civil. El general Segismundo Casado, un general conservador pero que estaba con la República, decide hacer un golpe de estado contra el gobierno inexistente de Negrín, y su objetivo era tratar de lograr una rendición con Franco. Desafortunadamente no era así. Franco ya sabía que la República había perdido la guerra y no quería una rendición pactada, quería tomar el poder. Finalmente, el 28 de marzo del 39, las tropas franquistas entraron en Madrid sin ningún tipo de combate, llegaron como héroes, y finalmente hasta el 31 de marzo caerían las últimas pequeñas ciudades que quedan en manos de la República, entre esas Valencia, que es curioso, ¿no? Finalmente, el 1 de abril, Franco envió un último mensaje de guerra muy conocido porque dice una frase brutal:
El ejército rojo desarmado eh, ha sido derrotado y las tropas han ocupado sus últimas posiciones. La guerra ha terminado. Finalmente, él empezaría desde allí un periodo de gobernanza sobre España, cuál sería el que se consideraría como la dictadura franquista. De este periodo, como dije al comienzo del video, no vamos a hablar, yo no voy a hablar de ese periodo, porque lo considero un periodo distinto. Pero desafortunadamente la guerra civil fue una marca que quedó en la historia de España. Más de 400.000 fallecidos, varios exiliados, mucha gente fallecida en ambos bandos a causa de fusilamientos extrajudiciales. Y una marca indeleble en la historia de España y una división que muchos creen que aún hoy sigue en España. Es un tema increíble, fue una guerra brutal y que transformó un país completamente para siempre. Bueno, ¿qué tal amigos? Les habla Estalinismo Moderado. Bueno, para finalizar el video sobre la guerra civil, contar que hay ciertas cosas de las cuales no hablamos durante el video, pero que quiero hablar aquí antes de terminar. Tras la dictadura, regresa la democracia a España en el 77, más o menos. Hay elecciones democráticas. Posteriormente España vivió un periodo de bipartidismo que actualmente se ha terminado. Para los que han visto mi video sobre los partidos en España y la posibilidad de quitarle el poder a Mariano Rajoy, este es un ejemplo de eso. También comentarles que en el año 2007 se creó una ley llamada la Ley de la Memoria Histórica, una ley que tenía como objetivo reconocer los crímenes que se habían cometido durante la Guerra Civil y durante el franquismo. Aquí tengo que hacer un inciso. Durante el video no hablamos mucho sobre los crímenes que cometieron ambos bandos en la Guerra Civil. Sabemos que el bando sublevado o el bando franquista o como lo quieran llamar mató a varias personas acusadas de ser de izquierdas, al igual que el bando republicano mató a muchas personas que eran afines a la sublevación del 18 de julio. La guerra civil española es una guerra muy curiosa en ese aspecto, ya que no solamente se mató a gente por sus creencias políticas, religiosas o ideas, también hubo gente que murió sencillamente por envidias de otros. Es decir, mi vecino me robó, entonces lo denuncio por ser de izquierdas. Este chico me quitó a mi chica, voy a decir que apoya a Franco, por así decirlo. Y esto también provocó muchos muertos inocentes durante esta guerra. Obviamente aquí estamos hablando de ambos bandos, de los republicanos y de los sublevados. No vamos a hablar de un solo bando porque desafortunadamente la guerra civil al día de hoy ha sido tratada más que todo como una cosa política. Algunos partidos de izquierdas han aprobado en el Congreso de los Diputados ideas tales como por ejemplo exhumar a Franco del Valle de los Caídos, otro monumento que no comenté, que es una basílica y cementerio que está en Madrid, mandada a construir por Franco, y en la que se sabe hay restos de soldados, tanto sublevados como republicanos, enterrados allí. Y mucha gente ha pedido en varias ocasiones que se exhumen los cuerpos que hay ahí, pero no se ha podido por cosas religiosas y todo eso. También la derecha ha tratado por muchos medios de evitar que lo de la memoria histórica siga. Por ejemplo, Mariano Rajoy, como presidente del gobierno español, prometió que iba a derogar la ley de memoria histórica, no lo hizo, la ley aún hoy existe, pero en los presupuestos que se hacen para cada ministerio, la cifra ha sido cero para la ley de memoria histórica. Esto obviamente es algo desagradable porque la verdad, la justicia y la reparación no debe ser de políticas. Esto debe ser para todos, como tal. O sea, aquí no estoy defendiendo ni a los rojos, como dirían en España, o a los franquistas. Yo aquí hablo de todos. Específicamente de que aquí tiene que haber justicia para todas las familias que perdieron familiares. Verdad, porque se debe saber dónde están, qué pasó con ellos. Y reparación, es decir, que puedan por lo menos enterrar los restos de su familia con dignidad. Muchos expertos aseguran que no muchos de los restos serán encontrados, ya que
Desafortunadamente, la guerra civil provocó que hubieran muchas cunetas en casi toda España, incluso en las regiones que fueron conquistadas por los sublevados hay cunetas. Las cunetas son fosas comunes donde hay soldados, no importa de qué bando sean. Pero lo ideal es que en España haya un espíritu de concordia y se logre esa reparación justa para ambos bandos. O sea, que aquí no solamente haya una reparación para unos y para otros no. Porque aún hay sublevados que están en cunetas, como también hay republicanos. Y bueno, este ha sido Estalinismo Moderado por el día de hoy. Como podrán ver, no muestro mi rostro por cuestiones de seguridad y de integridad. No quiero aún darme a conocer personalmente en YouTube. Por eso, como sabéis, mis videos nunca aparezco yo. Y he usado esta máscara. Un abrazo.